Ok, ahí estás, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo no te escucho, está raro. A ver, a los que nos están sintonizando, ¿nos escuchan? Ahí creo que Ya sí ya, sí. ¿eh? Ya, ¿Sí? sí, Perfecto. ¿Cómo estás, perfecto, sí. Carla? Muy bien, muy contenta de estar contigo el día de hoy. Muy honrada porque me hayas invitado a tu espacio, que es maravilloso y que siempre has transmitido una energía maravillosa y que has compartido conocimientos súper chidos con tu público, con tu audiencia, con tus pacientes y con tus amigos. Así que súper feliz de estar aquí. Gracias, Carla, gracias por aceptar la invitación. Eh, Cuéntanos un poquito de ti. Les voy a dar un poquito como introducción cómo es que yo conocí a Carla. Yo la conocí en el 2018, pues fue hace 2 años más o menos, sí, ¿no? Sí, Hace 2 años. Sus papás fueron a una de mis pláticas de 5 leyes biológicas y después ahí sucedió una sincronía que tus papás conocen, bueno, y tú también conocías a un terapeuta de hace muchos años, Alfredo Goldstein, que en paz descanse, que de hecho él fue la primera persona que me compartió el conocimiento de Hammer, las 5 leyes. Estoy hablando de 2004, imagínense. Entonces, de esas casualidades que tiene la vida, de que muchos años después yo doy una plática y tus papás llegan ahí, ¿no? Y da la casualidad que ya teníamos este conocido en común. Y después ya, ¿no? Me invitan a tu casa a cenar, etcétera. Ya es cuando te conozco y me entero que eres nutrióloga, ¿no? Entonces, y que también conociste a Alfredo Goldstein. Entonces, un poquito como introducción de dónde te conecto. Y luego también este año dije, bueno, pues tengo ahí como a la nutrióloga, Carla Hernández, y dije, bueno, pues voy a ir con ella para ver qué me dice, ¿no? Y ha sido también un gran descubrimiento el poder conectar con la nutrición, sobre todo con tu enfoque. Yo un poquito como que tenía ese prejuicio, ¿no? De los nutriólogos, nutriólogas, en el sentido de que no quería que, digamos, que fuera como una dieta restrictiva o una dieta como muy desconectada, muy forzada, muy impuesta, pero contigo he encontrado como ¿no? Como un approach muy distinto, ¿no? Ya nos irás platicando un poquito más en la plática, pero antes de eso, cuéntanos un poquito quién eres, por qué justo te llamó la atención la nutrición, desde dónde sale esa curiosidad, por qué es nutrición y no otra carrera. Cuéntanos un poquito cómo fuiste descubriendo este camino de la nutrición. padrísimo. Pues muchas gracias. Sí, pues yo soy Carla Hernández, soy Carla Gabriela, pero me gusta más el Carla, siempre me he identificado más con el Carla y de hecho cada Bien. año me gusta cambiarme el nombre, ¿eh? Ok, Cada año, está bueno. una vez un terapeuta me dijo que cada año te tenías que renovar y tenías que vibrar con un nombre diferente. Este año, Ujú. fíjate que no me cambié el nombre y a lo mejor por eso tanta identidad está llegando a mí en este 2020. Mi Bien. camino con la nutrición empieza conmigo misma, es decir, yo siempre estuve vinculada en ambientes en donde el peso era importante. Entonces, desde los 2, 3 años, mi mamá me mete a clases de ballet. Entonces, en el ballet siempre el peso era importante. Desde los 4 o 5 años, yo recuerdo que ya me preocupaba. Híjole, es que con el amarillo te ves bien gordita en el escenario, ¿no? O sea, ya era una preocupación el peso, no el alimento, pero sí el peso, sí la estética. Entonces, desde ahí empieza un poquito mi descubrimiento con el qué debo de hacer, qué no debo de hacer, porque voy a tener una imagen en el escenario. Después trascendí un poquito más en la danza y fue a danza árabe. Nuevamente que era importante el abdomen. Si tú tenías un buen abdomen, un buen físico, no importaba si bailabas bien o no bailabas bien, pero ya estabas mostrando una escena bonita ante el público. Entonces, era algo que siempre estuvo presente en mi lenguaje, el peso, la composición corporal, que si delgada, que si gorda, que si alta. Entonces siempre ese juicio era
algo que me acompañó. Sin embargo, hasta los 15 años es que mi mamá inicia con un tratamiento dietético muy restrictivo, muy fuerte, o sea, de comer solo sopa de verdura 30 días. Y yo decía, Wow. ay, no hay otra forma de comer diferente y que baje de peso. O sea, sí tendrá que sufrir tanto de verla llorar y decir, ay, qué bárbara, ¿no? O sea, qué fuerza de voluntad y todo el mundo aplaudiéndoselo. Bravo, felicitaciones, lo estás haciendo increíble. Y dice, ¿y no habrá otra forma de lograr esa meta sin tanto dolor? Obviamente fui creciendo, fui subiendo un poco de peso y ya no cabía en esos estándares ni del ballet, ni la danza árabe. Para mí, no, ni siquiera era tanto por mis maestras, era un juicio mío. Entonces decido ponerme en un tratamiento dietético, pero con una nutrióloga. Y esta nutrióloga, Itzel, por cierto, es la que me guía y me guía por un camino de la nutrición diferente, y otra nutrióloga que se llama Patti, y me van diciendo como, oye, mira, si combinas estos alimentos, puedes perder peso y te puedes seguir comiendo tu tortillita y te puedes seguir comiendo tu pancito y no va a haber ningún problema porque ya estás equilibrando. Entonces ahí nace la curiosidad para mí respecto de los alimentos, el equilibrio que puede haber, y lo puse en práctica, la voluntad que requiere, la responsabilidad que requiere, la determinación, el objetivo, las metas. Y bueno, ahí empieza este camino. Después, en ese mismo instante, también empiezo con todo lo alternativo. Empiezo a tomar terapias con chakras, por ejemplo. Mis tratamientos desde niña siempre han sido muy alternativos. O sea, mis padres eran de medicina homeopática, acupuntura. Rara vez yo conocí los antibióticos y los medicamentos convencionales. Entonces, pues en este descubrimiento de sanación empiezo con los chakras, meditaciones, yoga. Y en el momento de decidir qué carrera elegir, digo, quiero algo que tenga que ver con la sanación, pero no sé si medicina vaya a lograr complementar todo, porque la medicina para mí me parecía como muy rudo. Yo decía, uy, mucha sangre, mucha dedicación, mucho esfuerzo, y realmente no sé si se curan. ¿Con qué sí se podrán curar? Y recordé que el alimento a mí me hizo curarme de muchas cosas, o sea, de un sobrepeso, de una autoestima, me fortaleció. Y entonces dije, ok, el camino de la nutrición creo que es lo mío. Y cuando inicio en la carrera, en la Escuela de Dietética y Nutrición, ahí es donde me enamoro. O sea, ahí fue una explosión en mi cabeza de emoción, de ver el lado antropológico, ver el lado clínico, la implicación del alimento bioquímico, neurológico. Y entonces, bueno, ahí ya no paré, ya no paré, ya no paré. Después, gracias a Dios, me gano la beca, me voy a la Universidad de Navarra y pues estudio todo el metabolismo, todo lo que tiene que ver con la nutrición. Como no me llenaba y ya tenía mi terapia con Alfredo Goldstein, pues empecé a buscar otras formas de complementar la consulta a partir de la biodescodificación, a partir un poco de las leyes biológicas, a partir de la danzaterapia, gracias a mi maestra Soch. Entonces, un poquito una mezcla de todo entre la mente, el cuerpo y también el espíritu, que es algo que me gusta mucho. Y esa soy yo hasta ahorita. Wow, 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 pues súper, súper recorrido y como bien dices, todo empieza con uno mismo, ¿no? A partir Sí. de lo que tú experimentas. Cuéntame un poquito, Carla, ¿cómo ha sido este resultado como de ir combinando en la nutrición el aspecto tanto emocional como psicológico, como también ese otro aspecto también que a veces queda un poquito como escondido o relegado en los consultorios de nutrición, sobre todo desde este acercamiento y sobre todo también experiencia terapéutica que tú has tenido de distintos enfoques? ¿Cómo es que tú integras esta parte emocional a la nutrición? Cuenta. Bueno, en realidad yo creo que la integro desde tres versiones. Uno es lo primero que pregunto el primer día de consulta después de toda la historia clínica es definiciones. Para ti, ¿qué significa alimento? Para ti, ¿qué significa nutrición? Y para ti, ¿qué significa salud? Entonces, con base a estas definiciones, sabemos si hay una conexión con el alimento, porque en muchas de las ocasiones me he topado con que me digan, no sé, o sea, es algo que nunca me había preguntado.
Entonces, bueno, el escarbar un poquito de conéctate con el alimento, conéctate con tu nutrición, conéctate con tu salud para que entonces tenga mucho más sentido el perder peso, el mejorar tu composición corporal, el mejorar ciertos índices metabólicos. Entonces, yo creo que ese es el primer abordaje que tengo. Ahora, obviamente, si yo detecto que ya hay otras connotaciones, por ejemplo, hay culpa, hay falta de límites, hay una autoestima muy caído, en ese momento de referirlos con un profesional, porque yo no me encuentro en las capacidades profesionales para guiarlo. Simplemente es decir, híjole, creo que primero tienes que aprender a establecer límites y después ya podemos iniciar un tratamiento, si no va a ser una tortura constante. Vamos a estar en un ir y venir y va a ser muy difícil para los dos. El segundo es el alimento y desde la versión dietética enseña un poco los límites. Es decir, no se trata de restringir, no se trata de eliminar, no se trata de discriminar, pero sí en algún momento llegas a elegir y a establecer límites. ¿Hasta dónde quiero yo llegar con el alimento? ¿Hasta dónde yo quiero que este producto industrializado domine mi vida? Entonces, el establecer una relación sana con el alimento, de alguna u otra manera hace que establecemos relaciones sanas con nosotros mismos. Es decir, claro, en el momento en el que yo me preocupo por elegir que el tomate sea el adecuado para mí, porque tiene vitamina C, porque lo voy a combinar con esta proteína que sé que me va a nutrir, entonces mi autoestima, mi autocuidado se va elevando y hay otros aspectos en mi vida que también voy sanando, voy curando y esa relación se va haciendo como expansiva. Y el tercero es, evidentemente, cuando logramos una meta y logramos un objetivo, hay una sanación, hay un momento en el que sanas, en el que te das cuenta de todo el potencial que tienes y que a lo mejor no habías descubierto. Y en esa pequeña fase de nutrición, en ese dato que te da la báscula, sanas muchísimas creencias que tenías del pasado de tú no puedes bajar de peso, tu estructura no da para eso, en esta familia todos somos gorditos. En ese momento da un clic el cerebro y dice, ¡hey! Esa era una creencia de mi madre o era una creencia de mi abuela, pero me doy cuenta que yo tengo la capacidad si pongo mi empeño, mi tiempo y mi responsabilidad en cumplirlo. Entonces yo creo que desde ahí va un poco el abordaje. Y otra parte que a mí me gusta mucho tratar de implementar en las consultas, porque no todas las veces se logra, por eso digo la palabra tratar, es evitar la culpa y evitar el sentido de no puedo comer esto, no puedo hacer ciertos aspectos porque está mal, porque yo soy el gordito. Entonces, invitarlos a decir, tú puedes lograr todo y desecha todas esas creencias y todas esas memorias de dolor. Dale las gracias a tu grasa porque estuvo ahí por algo. O sea, no es nada más, ay, qué feo, ¿no? Mi grasa ahí, sino te está enseñando algo, ese reflejo de un montón de cosas que tienes ahí acumuladas. Entonces, hacemos un pequeño ritual de agradecimiento a la grasita cuando es control de peso. Decimos, gracias por mostrarme que aquí tengo algo que corregir. Y entonces, ahora sí, avanzo. Hay un agradecimiento, porque siempre hay como una especie de culpa, de rechazo, de hasta estrategias de marketing, ¿no? Mira todo lo que vas a lograr, ahora sí te vas a ver bien. Y el objetivo no es ese, es gracias a esta grasita, gracias a este síntoma gastrointestinal, gracias a este dolor de cabeza, te estás permitiendo dar cuenta de lo que necesitas trabajar en ti en muchos aspectos. Entonces, yo creo que va por ahí un poco mi sentido dietético. Súper bien, súper bien. A mí lo que me sorprendió es este approach, como desde, como tú bien dices, desde la primera consulta, de definir esos tres conceptos, ¿no? Y sobre todo eso, lo que pides es que sea la definición personal, no lo que dice Google, no lo que dice un experto, no lo que dice la mayoría de la gente, sino que sea una definición como muy personal. Y a veces creemos que eso que llamamos inconsciente está como en lo profundo, ¿no? Así como, a ver, acuéstate en un diván y háblame de ti y vamos a profundizar en tu inconsciente, ¿no? Pero no, a veces el inconsciente está en la superficie y en la superficie de lo que decimos, así en lo que escribimos. Y a mí cuando me hiciste esa pregunta,
sí, tal cual fue como, no me esperaba, ¿no? Esa pregunta, o sea, ¿qué es eso de alimento, nutrición? Que no son lo mismo. Y pues eso, ¿de dónde vas a escribir? Pues desde eso, desde tu propio inconsciente. Y me acuerdo de mi definición, y pues fue una definición así toda revuelta y toda confusa y toda, ¿no? Como muy, muy, inclusive hasta muy racionalizada, etcétera. Pero aparecieron ahí muchas también palabras que conectaron también con afectos, me acuerdo, ¿no? Entonces, para mí fue sorprendente, obviamente, ya como releer mi definición y justo ver el reflejo de mi propio inconsciente, es decir, mi vínculo con el alimento, el vínculo con muchas cosas, etcétera, que estaba yo reflejando en ese momento en mi vida. Entonces, a partir de ahí comienza el proceso, ¿no? Y es súper, súper, sobre todo en esto, como que tú invitas a que desde el día uno comience la responsabilidad, ¿no? En la persona, ¿no? Como de la responsabilidad de definir no solamente como objetivos y metas, sino que desde dónde, o sea, como que crea un poquito como la conciencia en que la persona se dé cuenta cuál es como el lugar de inicio, desde dónde partes, ¿no? Porque justo teniendo conciencia de eso, tienes un poquito más como más apertura hacia definir hacia dónde quieres ir, ¿no? Con el acompañamiento de nutrición. Entonces, sí, eso que tú ahorita acabas de narrar es súper importante. Y obviamente también lo que tú dices es ir haciendo todo un recorrido de cómo nos estamos vinculando con el alimento, ¿no? O sea, no es solamente el alimento así como físico, sino como un poquito como también hasta inclusive el alimento simbólico, ¿no? Y aparece ahí también como en esta importancia del límite, no como una restricción, sino como una forma de cuidar, ¿no? De preservar. Entonces, si esto que comentas es súper, súper, súper bueno. Ahora cuéntame un poco cómo es tu approach también con respecto por así decirlo, a la, no sé cómo llamarlo, como a la educación, a la sensibilización, como un poquito como de informar, porque en esto que a veces nosotros vamos al súper y pues nada más nos guiamos por marcas, ¿no? O por cuál empaque se ve más bonito, ¿no? O el que aparentemente dice que no tiene azúcar y confiamos en la etiqueta que dice que no tiene azúcar y lo compramos, ¿no? Pero muy raras veces le damos como la vuelta al producto y sabemos leer etiquetas, ¿no? Sabemos qué es una proteína, qué es un carbohidrato, qué es una grasa, qué es un lípido, qué es, ¿no? Toda esa información que, como te comentaba en las consultas, es impresionante que esto muy rara vez nos lo enseñan en primaria, ¿no? O sea, es muy rara vez que nos eduquen de esa manera, porque justo, ¿no? En esto de que sale el recreo y te vas a la cooperativa, bueno, a mí me tocó en mi generación, y que hay en la cooperativa, pues todo lo que ahorita están, ¿no? Brandeando como de que está, ¿no? Prohibido casi Súper para mal. los niños, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito cómo es esto, cómo es tu approach en ese sentido con las personas que acompañas. Vale. Sí, me gustaría regresarme un poquito a las Ujú. definiciones porque Sí, sí. la idea de la definición no es enjuiciar y decir tu definición al principio está mal y ahora está Ujú. bien. Es que yo Claro, creo que claro. desde el principio está bien y Ujú. ahora está diferente. Claro, claro. Entonces, en el momento en el que tú nos diste la definición en tu consulta, nos permitió saber cómo configurabas el plato. Imagínate que Mm, yo me meto a configurar diferente tu plato y mm, no nos hubiéramos dado cuenta de todo lo afectivo que tenía esa configuración en el plato. mm, Entonces, al tú expresarlo desde la profundidad de tu inconsciente, con todas las palabras que para ti significaba, a mí me permitió decir, mira, esto es actualmente, ¿a ti te gustaría seguir así? Vamos por el mm, mismo camino, pero yo te sugeriría que lo cambiáramos de esta forma y mm, entonces se transformó, evolucionó sensorialmente también evolucionó tu plato, mm, afectiva y efectivamente mm, evolucionó la presentación, la preparación y el vínculo que tienes con el alimento. Y es más, yo creo que ahorita tienes una relación mucho más fuerte con el alimento que antes, mm, pero es una evolución simplemente. Entonces, eso para mí es importante como aclararlo porque muchas veces nos preocupamos, y lo digo por mí misma, cuando yo voy a terapia,
y me preguntan la definición, trato de hacerlo lo mejor, ¿no? Sí, ¿qué es lo de inteligencia? Esto. Y en realidad, si lo digo lo más sincero, real y lo que está en mi cabeza, verdaderamente nos da el mapa de cómo se está construyendo el alimento, la nutrición y la salud, y entonces poder evolucionar hacia otro sistema que sea compatible con el objetivo que tenemos. Bueno, Claro. ahora sí, los talleres y todo lo demás. La idea un poco de los talleres es informarnos, o sea, creo que la nutrición es bastante subjetiva, aunque tiene su gran realidad científica y tiene su método de análisis y tiene su evidencia de no hay duda que la naranja, la guayaba y el jitomate son altos en vitamina C. No hay nadie que no lo pueda decir que no, y por muchos estudios nos van a decir que tiene vitamina C. Sin embargo, va a haber un nutriólogo que te va a decir, cómete 50 guayabas al día y súper bien. O sea, ya llegaste al límite de vitamina C. Va a haber otro que te diga, ni toques la guayaba. Si tú quieres vitamina C, solo la naranja. Entonces, mi idea es cómo yo puedo educar al paciente para que él elija. Yo, ¿por qué voy a decidir si a ti te va a caer mal o bien o regular la guayaba? Mejor te digo, están todos estos alimentos, está esta vitamina C y cuáles son los que vibran para ti. Es decir, carbohidratos hay muchos, proteínas hay un montón y grasas sobran en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres elegir para tu plato el día de hoy, el día de mañana? Porque a lo mejor un día y antes del confinamiento estábamos muy felices en las reuniones y entonces tú decidías que las enchiladas iba a ser tu carbohidrato, tu proteína y tu grasa. Pero a lo mejor al día siguiente decides que tu proteína, tu carbohidrato y tu grasa es fruta, yogur y almendras. Entonces, la idea de los talleres es que cada uno pueda elegir y tenga la capacidad de elegir a través de la información brindada cómo quiere configurar su plato en el día. No tiene que ser la configuración exacta que el nutriólogo. El nutriólogo da una asesoría, da un principio, sin embargo, cada uno tiene su inteligencia y su capacidad y su propio antojo y su hambre y su historia para poder elegir. Entonces, esa es la idea de los talleres. La parte de las etiquetas es ahorita todo un boom que siempre me ha gustado abordar y creo que ahora más que nunca, porque ese sí es el único que yo creo que es un boicot del sistema. O sea, nos han educado a ser adictos a esos productos y lo han demostrado tanto que ahora que todas las etiquetas están mal y están etiquetadas y vamos al súper y ya es como un terrorismo ahí muy extraño. Precisamente como carecemos de cierta información y de cierta orientación alimentaria, pues da lo mismo que esté la etiqueta o no. En realidad es, si ya yo tengo el vínculo afectivo con la Coca-Cola o con cualquier otro producto, para no poner nombre, ya da lo mismo que me la pongan sellada. Y es más, hay un equipo de marketing que va a hacer todo para que yo de todos modos la vea y diga, pero mi reina, estás preciosa más que nunca, ¿no? O sea, me he topado ahora con un montón de gente alabando las nuevas etiquetas. Entonces, ese es el vínculo de las etiquetas, el decir, infórmate de lo que realmente estás comiendo y decide si eres tú el que está decidiendo o es la industria quien está decidiendo por ti el consumo de ese producto, porque te lo han mandado desde los 6 meses y te lo podrás seguir comiendo hasta los 70 si bien decides. Entonces, para mí se trata de elecciones, es no elijo por ti, porque entonces ya hacemos un vínculo de codependencia, que si el nutriólogo no me manda la dieta, yo estoy perdido. Y desde mi información, desde mi conocimiento, te comparto que existe todo eso y ya tú eliges qué es lo que te parece mejor para tu objetivo, para tu hambre y para tu necesidad. Claro, 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 sí, porque en esa elección ahí está también la responsabilidad, ¿no? Como tú bien dices, es necesario que justo, ¿no? Sea como una asesoría, un acompañamiento, pero la última palabra la tiene el paciente, ¿no? Y eso es súper, súper importante. Y cuéntame, en esto que tú comentas de la configuración del plato, ¿no? Digamos, si hay, después de que ya hay como un poquito como esa concientización del paciente, de decir, bueno, ¿cómo voy a equilibrar mi plato? ¿Cómo voy a poder como elegir mis alimentos? Sobre todo también las porciones, los momentos del día, etcétera, a partir también como de las necesidades de cada paciente, ¿no? Sobre todo también estilos de vida, ¿no? Rutinas, etcétera.
¿cómo pasa ese de ser una sola configuración, algo que tú ahorita dijiste que me llama mucho la atención, a una creación, ¿no?, del plato? Digamos, como que ponerle un poquito como esa particularidad de cada persona, o sea, como la persona se puede animar a que desde, como tú dices, sí, desde sus costumbres, sus historias, cómo es que tú también animas al paciente a que no solamente sea algo como muy mecánico o muy frío o como muy, digamos, como despersonalizado, ¿no? Como esa configuración del plato, y que la persona siga, por así decirlo, relacionándose afectivamente con el alimento, porque digamos no es de que está mal, ¿no?, que esté ahí el afecto, ¿no? Pero cómo das ese giro. A mí me llamó mucho la atención cuando me acompañaste en las consultas, y me llamó mucho la atención cómo hiciste ese giro conmigo, ¿no? De no, porque a veces yo soy como también como muy racional, digo, no, a ver, es esto y así y tal, ¿no? Y como muy configurado y todo. Y tú como, no, a ver, no es de que esté mal el afecto, ¿no? Pero, ¿no?, ¿cómo ahora le das como ese otro giro? Cuéntanos un poquito cómo fuiste intuyendo eso. Pues realmente hay muchos estudios y también tiene que ver con mi práctica. Entonces, mm, eso sí, completamente se lo debo a Alfredo Goldstein y a el estudio que él tenía de las leyes biológicas en los sentidos. O sea, él fue el primero que me conectó con los sentidos de nuevo. Yo los había perdido por completo. Entonces, después ya era nutrióloga cuando yo tuve esta terapia y me pone el ejercicio de los sentidos y con el alimento. ¡Wow! O sea, un mundo de emociones, un mundo de pensamientos, un mundo de sensaciones, porque es lo más primitivo. O sea, lo primero que nosotros tenemos que aprender a hacer cuando nacemos es respirar, comer y excretar. Si no aprendemos eso, ya valimos en el camino, ¿no? Entonces, me estaba conectando con lo más intuitivo de mí, que era comer. Entonces, y comer a través de los ojos, y comer a través de la boca, y comer a través del olfato, y comer a través del tacto. Entonces, a través de desarrollar los sentidos en la comida, es que es mucho más fácil que lo podamos configurar saludable, porque hay una escucha consciente y constante en el que el cuerpo va a poder decidir, oye, esto no huele bien. ¿Por qué? ¿Por qué decidirías metértelo a la boca si no huele bien? ¿No? Entonces, discriminas. No se ve bien. Entonces, si tu plato no tiene colores, si no tiene una buena gama de texturas, de estructuras, es muy probable que tampoco te sea apetitoso. Depende cada quien cómo se mueva en sus sentidos. A lo mejor hay gente que le encanta ver todo rojo, ¿no? Yo soy un poco de eso, entonces también mis platillos van en salsa de jitomate con pimiento, con jitomate, y entonces cuando presentas el plato es una cosa muy, muy cuadrada, ¿no? Muy, muy rojo todo, y a mí me encanta verlo así. Y de pronto me gusta jugar con los colores. Entonces la configuración del plato inicia con el desarrollo de los sentidos, que estaría magnífico que lo pudieran desarrollar desde el preparar los alimentos, porque entonces, y desde que lo compras, o sea, si nos regresamos, la definición tal cual que nos dice en los libros de nutrición es: alimentación es todo el proceso, desde que yo lo siembro, cosecho, preparo, consumo y lavo, ¿no? O sea, y digiero. Todo es ese proceso de alimentación. Entonces, te conectas de, primero, de dónde estoy comprando y qué estoy comprando, ¿no? O sea, si quiero el jitomate del súper, quiero un jitomate orgánico, quiero un jitomate canario, quiero un jitomate, ¿no? Segundo, ¿qué estructura quiero? ¿Cómo lo quiero configurar? Quiero que tenga sal, quiero que tenga aceite, quiero combinarlo con ciertos elementos, y de ahí lo pongo en un plato. Ahora, la configuración del plato es muy importante, o la creación del plato es muy importante, porque ya están ahí los sentidos, pero ahora me tengo que sentar y dedicarle ese tiempo a comer. Porque entonces ahí va a seguir, ahí viene la fase de la saciedad. Si yo le pongo toda mi atención al plato, a la comida, a los sentidos, a los olores, a los colores, mi saciedad va a ser mucho más temprana, y entonces mi regulación del peso, mi regulación de los síntomas gastrointestinales, que es lo más común, van a sanar
per se, porque entonces yo sé perfectamente con qué alimentos vibro, con qué alimentos realmente estoy conectando y con qué alimentos no. Independientemente que la ciencia nos diga esto sí y esto no, porque ahí es donde ya entra la labor del nutriólogo y decir, bueno, yo en tu caso eliminaría estos alimentos, eliminaría estos ciertos productos y es muy probable que te sientas mejor. Conectas tus sentidos, creas tu plato, lo ves, lo visualizas y entonces tienes mejor saciedad, tienes mejor conexión y neurológicamente también hay muchísimas otras enzimas, neuronas que se están despertando al estar masticando correctamente los alimentos. Entonces, para mí va en 3 sentidos. Uso de los sentidos. 2, utilización de una buena vajilla, o sea, qué tamaño de plato vas a comer. No es lo mismo quererte llenar en un plan de alimentación con un plato así, a un plato así, a un plato así. Entonces, el tamaño de la porción y el tercero, el masticar bien los alimentos y poner toda la atención al acto de comer. Por lo menos al principio sí es muy importante reconectar con el acto de comer y ahí es donde también está un poco el otro taller de saber cómo se desde que entra el alimento hasta que sale para decir, ok, ahora ya entiendo la importancia de tener tiempos de comida, de porcionarlo, de masticarlo, de agregar agua. O sea, somos una maquinaria perfecta, pero que también necesitamos nuestros aceititos, nuestros lubricantes, nuestra agüita para poder funcionar de manera óptima y adecuada. Súper, súper, súper. Me gustó mucho esto de los sentidos, obviamente. Me gustó mucho esta parte de comer con los sentidos y conectándolo con las 5 leyes. Y lo que Hammer descubre es esta noción de bocado, ¿no? No solamente es un bocado a nivel alimento que entra por la boca, sino que Hammer descubre que es esto, ¿no? Que en todos nuestros sentidos también hay un vestigio endodérmico que tiene que ver cuando, ¿no? Hace muchos millones de años todo el alimento entraba en un solo orificio, ¿no? Que tenía que ver con ojos, con nariz, con oídos, con boca. Y ahora Hammer habla también de eso, ¿no? De bocados olfativos, bocados visuales, bocados auditivos. Y también como esto que tú dices, comer a través de todos esos sentidos, alimentarnos, sensibilizarnos y también conectar con todas las demás sensibilidades que tenemos, no solamente la sensibilidad a partir de la boca, de decir, qué rico está, sino también conectar con la sensibilidad gástrica, de todo el recorrido gástrico que pasa por el esófago, que pasa por el estómago, que pasa por el intestino, ¿no? Que pasa también por la función de excretarlo, ¿no? O sea, digamos, cómo comer algo que esté rico, no solamente en la boca, sino en todo, ¿no? En todo, como ¿no? El tracto digestivo. Eso también fue como algo que me ayudaste mucho ¿no? A sensibilizar y está súper, súper genial. Cuéntame ahora cómo le podrías decir, por ejemplo, ahora a una persona que a lo mejor nos está viendo, que jamás ha ido, ¿no? A un nutriólogo, jamás ha, ¿no? Y a lo mejor sí dice, quiero, ¿no? Empezar a cuidar mi alimentación por X circunstancia, por una cuestión de estética, de peso, de salud, lo que sea. Pero a lo mejor como que tiene un poquito como ese miedito, es decir, es que no quiero ir a un nutriólogo porque me va a quitar cosas, o sea, como que me va a restringir o voy a sufrir o va a ser un tormento porque cada vez que yo he hecho dietas no las sostengo porque es casi como esta lucha interna, ¿no? Que tiene la persona consigo misma. ¿Qué le podrías decir a esa persona, ¿no? Como que está en esa indecisión de que voy o no voy? ¿Cómo le comunicarías un mensaje especial para esa persona? A esa persona. Bueno, primero decirle que vamos a darle las gracias porque se está por lo menos aperturando a una búsqueda, ¿no? Hay una búsqueda interna o externa, decir, creo que me hace falta. Entonces, el reconocerlo es el primer paso para la sanación en cualquiera de los procesos que tú quieras. Para mí es el reconocer que uno necesita ayuda, es un paso gigantesco, porque ese es el gran problema a veces, que nos cuesta mucho trabajo decir, necesito ir
a que me escuchen, necesito ir con alguien que me asesore. Muchas veces siento, y que últimamente también se ha dado durante toda esta circunstancia planetaria diferente que estamos viviendo, que hay millones de posibilidades y ahora parece que el flojo es uno, ¿no? O sea, es que no haces ejercicio porque no quieres. Entonces, el primero es reconocer que necesitamos ayuda. Felicitaciones por eso. El segundo es empezar a hacer una evaluación. ¿Qué ganas con lo que estás teniendo? Porque muchas veces no es que no quieras ir al nutriólogo, es que vas a perder tu identidad. O sea, has sido 20 años el gordito. ¿Y ahora cómo vas a dejar de serlo? Has sido 20 años la víctima de las circunstancias y de la industria y ahora te tienes que hacer responsable de eso. Entonces, lo primero es, ¿qué vas a perder y qué puedes llegar a ganar si te desprendes de esas compensaciones, de esas ganancias y hacerlo real, ¿no? Porque ese es un paso bien importante. Bueno, realmente me doy cuenta que mi identidad es mi peso, que mi identidad es el dolor gástrico, que mi identidad es la migraña y ahora le tengo que decir adiós. Y lo segundo es, no se trata de discriminar, no se trata de eliminar todos los alimentos para lograr el objetivo. Se trata de elegir la frecuencia con lo que lo vas a consumir y eso depende de cada persona. A lo mejor mi frecuencia de consumo de pan, pues tiene que ser una vez a la semana, porque yo no vibro tanto con el pan, porque sé las consecuencias que tiene para mí el pan. Sin embargo, mi frecuencia de tortillas puede ser mucho más frecuente, a diferencia de otra persona que a lo mejor tiene que disminuir el consumo de melón, pero tiene que subir el consumo de plátano. Entonces, el sentido es, en el tratamiento dietético, lo que vamos a explorar es tu reencuentro con el alimento, tu reencuentro con tu cuerpo y el reencuentro con las frecuencias y con las porciones. No es la eliminación, es simplemente la transformación del consumo. Es una evolución de ese plato, no más. No es quítate, elimina, sácalo de tu vida. Y aprender a reconocer eso que estamos ganando con el peso, con la composición corporal, con la enfermedad, y darle las gracias y aperturarle la salida. Sí, bueno, Bien. muchas gracias. Bien, bien, bien. Sí, porque al final del día se vuelve un proceso de aprendizaje, ¿no? También, de reaprendizaje inclusive, o sea, como de que no vas al nutriólogo justo como para que te regañen o te digan lo que estás haciendo mal o te prohíban cosas, sino justo como que a veces tenemos esa noción, pero para mí ha sido como una oportunidad de aprender algo, ¿no? De reconocer también que no sabía, ¿no? Eso que, ¿no? Normalmente suponemos que sabemos, pero te das cuenta que no tenemos ni idea, ¿no? O sea, no tenemos ni idea porque nos guiamos mucho por los antojos o por las costumbres o por la parte también afectiva en relación al alimento. O sea, como que no hay una responsabilidad, como que obviamente, como tú dices, dejamos que otros o otro, así con mayúscula, sea el que esté tomando las decisiones por nosotros al momento de elegir, ¿no? Y ante eso, justo ahí va a haber un proceso de victimización o de un proceso como de desvalorización inclusive, porque justo la persona dice, por más que yo hago y trato y no trato, no puedo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un aprendizaje antes, no hay una sensibilización que no empieza desde la razón o la mente, sino que, como tú bien dices, empieza en los sentidos, ¿no? Y como todo lo que aprendimos en la vida, ¿no? Desde muy pequeños, empezó en los sentidos, ¿no? Y a partir de ahí fuiste entonces ya relacionando un poquito en lo afectivo, pudiste también relacionarte un poquito ya más en lo intelectual, en lo racional, pero como una base sensorial, ¿no? Y creo que sí, en esto que tú acompañas, en esa educación, en esa sensibilización también, desde los sentidos, es que la persona va transformando poco a poco y de manera paulatina y de manera muy progresiva y a su ritmo, esa transformación, ¿no? Como tú bien dices, una transformación de muchos aspectos, de identidades, de relaciones con el alimento, de, obviamente, desde todo lo que se nos configura como seres humanos, cuando cambiamos el vínculo con una cosa, inmediatamente empezamos
cambiar el vínculo con muchas otras cosas, ¿no? Porque así como que nos caen pesados muchos alimentos, a veces nos caen pesados muchos vínculos, muchas relaciones, muchos aspectos de nuestra vida, nos cae pesado, nos causa indigestión o nos causa mucha sintomatología también gástrica, no solamente lo que tiene que ver por alimento per se, ¿no? Y esto es algo también como muy desde las 5 leyes, ¿no? O sea, toda esta parte de realidades de primer orden, segundo orden. Esta persona también se permite justo, como tú bien dices al principio, sanar a través de la alimentación muchos aspectos de su vida, ¿no? No solamente sanar el aspecto de la alimentación, sino como que a partir de ahí es todo lo que te permites alimentar, ¿no? En tu día a día, a nivel pensamientos, a nivel emociones, y todo comienza ahí, ¿no? Desde lo más concreto, ¿no? Cuéntame un poquito ahora, Carla, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo es tu manera de trabajar, de abordar? Cuéntanos un poquito cómo es tu proceso. ¿Es un proceso largo? ¿Es un proceso cortito? ¿Cómo es también como tu manera de acompañar a los pacientes? Sobre todo también que nos puedas ir diciendo cómo te pueden contactar, si tienes alguna actividad en puerta, en línea. Cuéntanos un poquito. Bueno, la manera de contactarme pues es muy fácil, puede ser por redes sociales, Nutrición Total Carla, o puede ser a través de mi WhatsApp, si quieres lo dejamos en los comentarios para que si me quieren contactar, ahí está el teléfono. Y el abordaje depende de la persona. Lo primero es saber con qué iniciamos, tanto en la composición corporal como en las definiciones. Entonces tenemos que hacer una historia y un mapa de la alimentación acompañado de una medición de composición corporal. Una vez que ya hacemos este diagnóstico, tanto clínico como de composición corporal, entonces ya podemos abordar. Lo mínimo son 4 sesiones para precisamente poder abordar los 4 talleres básicos, que es qué son los macronutrientes, la digestión, lectura de etiquetas y algún complemento, dependiendo de cada persona, si es velocidades de absorción, otro tipo de circunstancias. Son 4 talleres los básicos que tenemos que abordar en cualquiera de las circunstancias, ya sea para control de peso, tanto para subir como para bajar, como en alguna situación gastrointestinal o algo que queramos aprender. Empezamos... Y lo demás okay. Es establecer una meta. Ah, ¿ya? Todo bien. Se estaba como que interrumpiendo, pero todo bien. Continúa. Y después es establecer una meta. Entonces, decir, bueno, yo lo que quiero lograr son 10 kilos, entonces establecemos en cuánto tiempo puedes perder estos 10 kilos. A lo mejor hay personas que se van a llevar 3 meses y a lo mejor va a haber personas que se van a llevar 6 meses. Todo depende del diagnóstico inicial y qué tan separado estemos de estos sentidos y qué tan separado estemos del alimento, de la composición corporal, del ejercicio, de la respiración, del consumo de agua, porque se trata de ir a un cambio a la vez. Mi objetivo como profesional de la nutrición es que sea un cambio a largo plazo, que sea una cosa a lo mejor las que cambiemos, pero que se quede por lo menos unos 3 años y que sea efectivo ese cambio. No se trata de modificar tantas cosas que al final se salga y entonces estemos en un control hasta de esfínteres, ¿no? De no poder, es que tengo que abarcar todo esto, sino soltar, fluir a través de la alimentación e ir caminando en este proceso juntos. Entonces, como tal no hay tiempos. Yo creo que, no sé, esa siempre ha sido una pregunta para mí. ¿Cuánto tiempo me tardaré yo? Y hay veces que son 8 semanas y hay veces que llevamos 1 año y no por eso deja de ser más o menos efectivo. Simplemente es un proceso de acompañamiento diferente. Pero bueno, lo básico serían 4 talleres con 4 consultas para poder abordarlo. Puede ser en línea o puede ser presencial y es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, los ejercicios van abocados a lo mismo. Y gracias a esta tecnología tenemos la capacidad de conectarnos, aunque estemos a un montón de kilómetros de distancia. Entonces, está padrísimo. Perfecto, Carla. Pues seguramente nos estarán viendo personas de Argentina, personas de Chile, personas de Guatemala, de varios países también del interior de la República. Seguramente te estarán viendo a través de Bioencuentros y estaremos también dejando esta entrevista grabada, la vamos a ir compartiendo, etcétera, y etiquetando a muchas personas, sobre todo compartiendo también este conocimiento que nos acabas de brindar. Y justo la idea es
que ahora con esta tecnología puedas dar, ¿no?, consultas como en línea, es que súper buenísimo, ¿no? Y para las personas que viven en Ciudad de México, cuéntanos en dónde estás, cómo, en qué zona te encuentras también para que tengan esa información. Cuéntanos. Sí, yo estoy en la delegación Benito Juárez. Actualmente solo tengo un consultorio, entonces nos podríamos ver en mi consultorio está entre Metro Portales y Metro Nativitas, entonces pues ya si gustan me pueden mandar un mensajito y con muchísimo gusto les paso toda la dirección, pero ahí me encuentran en la delegación Benito Juárez. Súper bien, súper bien. Ya para ir cerrando, Carla, ¿alguna última reflexión, algún otro mensaje que te gustaría compartir con las personas? Como ¿cuál sería como tu invitación a eso, a que puedan contactar también con sus sentidos a través de la alimentación, que puedan transformar todos estos aspectos? ¿Con qué reflexión final te gustaría despedirte? Cuéntanos. Me gustaría despedirme primero con el no juicio, el que no lo sirva para este encuentro que estamos teniendo, este encuentro que estamos teniendo, que no sirva para enjuiciarse, que sirva simplemente como una identificación. Hasta que no acudan con un profesional, no se pongan ni en bueno ni en malo, porque ni siquiera hay palabras de bueno y malo, simplemente es esto, y en esto vamos a trabajar, ¿sale? Entonces, lo primero es no juicio, lo segundo es explora qué es el alimento, qué es la nutrición y qué es la salud para ti, qué significado tiene, y a lo mejor un ejercicio de respiración antes de comer estaría buenísimo para poder identificarlo. Y el tercero es un libro que ahora estoy leyendo, que le recomiendo mucho, se llama La Única Dieta, Uh-huh. y es un ejercicio de meditaciones que habla pues de esta idea de alimentarnos sanamente. Y yo lo que les quiero compartir es una pequeña frase que me gustó muchísimo y que si yo pudiera poner como objetivo en mis consultas que todos lograran eso, ya estoy más que dada por servida. Entonces dice, come los alimentos que vibran para ti. Las comidas que vibran para ti son las que satisfacen un apetito determinado en un momento determinado. La culpa y el disfrute son malos compañeros. La acción de comer debe proporcionar satisfacción y placer, de lo contrario no es efectiva. La libertad de comer también te dará la libertad de no comer. Entonces, es esto en resumen, es decir, busca eso que vibra para ti. No comas solo porque la esposa ya lo sirvió, la mamá ya lo sirvió, estaba ahí en el súper, están al lado preparando los tacos. ¿De verdad vibra? ¿De verdad es lo que tu cuerpo necesita? 2, guíate en el momento. O sea, no puedes decir, en este momento, muy bien las tunas, toda la vida me van a caer bien las tunas. Identifica minuto a minuto, utilizando tus sentidos, cómo reaccionó tu alimento en el cuerpo. Y entonces, disfrútalo. Es solo un momento. No quiere decir que siempre sea así, ni quiere decir que siempre va a estar mal, ¿no? A veces nos cae mal un alimento y lo satanizamos y decimos, es que a mí me cae pésimo. No. Es un momento determinado en un evento circunstancial. ¿Y cuántas astillas no se dan? ¿Cuántos DHS no se dan en una comida? Estamos platicando de un tema político y claro, la mitad cabe intoxicado. ¿Realmente fue el alimento o fue lo que estabas ingiriendo de palabras, de emociones, de vibraciones que no podías digerir? Entonces, es en un momento determinado. 2, la culpa y el disfrute no son buenos compañeros. Si algo te va a causar culpa, mejor no te lo comas. Si tú ya sabes que ese pan te engorda, déjalo. O sea, ¿por qué algo que te gusta tanto va a ser el generador de todos los daños? Y la libertad de comer te dará la libertad de no comer, porque a veces nos da mucho miedo el pasar hambre, en los ayunos, el no comer. Y esas son creencias, vivencias, cosas que vamos acumulando y es tan importante comer como importante es no comer. Entonces, bueno, esa sería como mi reflexión final, el decir, conéctate con lo que estás haciendo ahora, identifícalo, dale un significado para ti y todo lo demás. El autor está preguntando, Ernesto, es Sondra Wright.
No, Ok, no lo encontré en una edición en físico, pero está en línea. Se llama La única este, dieta de Sondra Ray. también al rato nos pasas ahí por escrito como los datos del libro en los Sí, sí, comentarios. sí, Gracias, seguro. gracias, Carla. Yo creo que sí, al final, como tú bien dices, es poder situarnos en nuestro lugar de biología, de seres vivos, de mamíferos, porque mucho de lo que es nuestra alimentación está muy culturizado, ¿no? Como muy desde la cultura de muchas creencias, valores, ¿no? Como situaciones ahí que de repente son como muy ajenos a lo que es nuestra biología. Y a veces nuestra biología se siente, pues eso, como muy constreñida, a veces se siente como muy ácida o se vuelve también muy irritante, se vuelve muy como muchas cosas a partir de lo que estamos recibiendo de alimentación como cultura. Y creo que lo que tú estás permitiendo a muchas personas es justo eso, a través de los sentidos, contactar con su propia biología para que desde su biología puedan redefinir, reconceptualizar la cultura, ¿no? Su propia cultura, ¿no? Puedan cultivar su relación cultural con la comida, que también es súper valioso, ¿no? Pero ya desde el lugar de la biología. Y creo que eso es como algo súper, súper valioso y es totalmente una revolución lo que estás haciendo con tus pacientes. Y pues yo se las recomiendo muchísimo. Yo he estado en consultas con ella, me ha ayudado muchísimo y de nuevo te agradezco esa transformación que me permitiste realizar en mi vida y estaremos sí, todo el tiempo, ¿no? Como recomendándote. Y desde aquí también me gustaría como enviar la invitación. No hemos platicado de esto, bueno, alguna vez creo que me platicamos, ¿no? Así como la posibilidad, pero pues ya hacerlo ya un poquito más evidente de poder hacer un taller, ¿no? De hacer como algo en conjunto, ¿no? Algo sensorial, algo de alimentación, algo desde las 5 leyes. Hagamos una locura, ¿no? Para ver cómo Sí, va aterrizando, ¿va? sí, buenísimo, ¿no? La verdad es que con todo lo que tú haces, y imagínate cómo podemos llegar a sensibilizar a un paciente eh, y lograr esta transformación. O sea, creo que no se trata de ir en contra del sistema, es regresar a lo más innato, es regresar a lo más puro, es regresar a lo que tu cuerpo te pide. O sea, estamos tan desconectados y estamos en otro rollo que no permitimos, ¿qué quiero hoy? ¿No? O sea, ¿qué Claro, quiero comer hoy? Entonces, sí, buenísimo. Yo súper encantada, súper honrado de poder trabajar contigo súper. y también que el tratamiento que tú tuviste funcionó por toda esa apertura que te tenías a participar, que eso siempre te voy a admirar profundamente, porque eres un maestro para mí, por supuesto, y aún así tienes la humildad de decir, ¿y tú qué tienes para aportar? Y eso es lo que me encanta de estas pláticas que tienes. Siempre es, ¿y tú qué puedes aportar en otra área que a lo mejor yo no soy tan clarividente, ¿no? O sea, ¿qué me puedes decir? Y aperturarte y hacerlo y transformarlo, y eso está maravilloso. Así que muchas gracias tú también por todo el Gracias, trabajo Carlos. que haces en evidenciar otras puertas, otros pensamientos, otras ideas y otras creencias con tal de sanar, con tal de ir a un camino de sanación, de armonía, y muchas gracias. Súper bien. Pues gracias, Carlita. Pues estamos ahí, entonces vamos a estar en contacto para crear este taller. Ya próximamente lo vamos a anunciar y pues estaremos ahí en contacto. Pues muchas gracias a todas las personas que se contactaron. Vamos a dejar grabado este live y Carla nos va a dar también como sus datos ahí en comentarios, el dato del libro para que la contacten y de verdad permítanse iniciar un proceso de transformación a través del alimento. Es algo totalmente, ¿no? Que te cambia la vida. Sí, 180 grados es un giro que te revoluciona, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias por todos sus comentarios y pues estamos en comunicación. Muchísimas gracias, Carlita. Gracias. Que estés bien. Bye bye. Bye.